Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo y desde dónde nos escuchéis. Bienvenidos una vez más a estos programas de Integrando el Duelo Animal. Como sabéis, los hacemos desde Animal Death Café, pero gracias a Cuando el Duelo Pregunta, a quien podéis ver tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook con el mismo nombre, Cuando el Duelo Pregunta. Hoy, en este programa que tenemos de manera quincenal todos los jueves, ya veis que tenemos una hora un poco distinta, pero así a los que estamos aquí en Europa nos viene hoy un poco mejor. Y tenemos el placer de volver a tener a Joaquín Cámara en esta segunda parte, este segundo día con él. Si queréis, podéis acudir a los canales de YouTube, tanto de Cuando el Duelo Pregunta como el nuestro de Animal Death Café, para ver esa primera parte, esa primera horita que pudimos disfrutar con él hace un mes. Os recuerdo también a todos que tenéis los comentarios en directo, tanto en YouTube como en Facebook. Nos saldrán aquí a nosotros y le trasladaremos a Joaquín tanto vuestras preguntas como vuestros comentarios. Así que dicho esto, hola Mora, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Acá muy bien, con calorcito ya en México y muy contenta de estar nuevamente aquí con Joaquín. Joaquín, bienvenido. Gracias a todos los que nos están viendo también el día de hoy, que estaban esperando con mucho gusto el programa, porque les encantó tu primer programa, Joaquín. Se quedaron con un corazón muy arropado de todo lo que dijiste sobre lo que ocurre con los animales al trascender y bueno, estamos muy contentas de que estés acá nuevamente. Bueno, antes de que inicies a hablar, te voy a dar nuevamente la bienvenida, el saber quién eres, también decirles a los que por primera vez nos están viendo quién es Joaquín Cámara para que tengan un poquito de referencia de él. Joaquín es un psicólogo especialista en regresión a vidas pasadas, vida entre vidas y conexión espiritual, así como experto universitario en tratamiento del duelo. Desde hace años investiga la continuación de la vida tras la muerte, aplicando este conocimiento en su trabajo como psicoterapeuta mediante terapia psicoespiritual. Es autor del libro Una vida infinita y dirige el blog y la comunidad virtual del Círculo de Búsqueda. Como pueden escuchar, bueno, Joaquín tiene un amplio currículum en el cual desde hace muchos años él está investigando esta parte de qué es lo que ocurre cuando desencarnamos y qué pasa con esta parte de nuestra alma, de nuestro ser, a dónde va a un lugar bonito, va a un lugar que nos da miedo, cómo son esos espacios. Pueden encontrar esta parte más amplia todavía, porque en el programa no nos daría tiempo de todo lo que él explica en su libro, que es un libro que a mí me encantó leerlo, porque además es una explicación muy simple, que todo de una manera simple lo describe, en el cual todos podemos entenderlo y podemos decir, ahora entiendo qué es lo que ocurre, como con mayor claridad. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar hablando también de más cosas sobre las preguntas que se quedaron atrás pendientes el programa anterior y también, bueno, sobre lo que nos vayan preguntando aquí en el programa. Bienvenido, Joaquín. Ahora sí te doy la palabra. Gracias nuevamente de estar acá con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras, Mora y María, por invitarme otra vez. Encantado. Sí, sí, bueno, en el programa pasado hablábamos contigo, Joaquín, que tú nos decías, es seguro que los animales tienen alma y es seguro que los animales llegan a lugares bonitos y no la pasan mal cuando mueren, porque seguimos escuchando esta parte del, mi animal estará bien, en dónde estará, o por qué fue que le pasó eso, o no era justo que le ocurriera eso. Entonces, como en esta parte en la cual, por ejemplo, hay una pregunta que nos hicieron del, ¿por qué en el mundo espiritual permiten que los animales se enfermen si los animales son tan buenos? Ajá. Entonces, bueno, un cuestionamiento así, ¿no? Que realmente pues vendría siendo muy profundo del decir, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, si nos puedes compartir un poquito de eso. Claro, sí. Exactamente como decías al principio de la pregunta,
no hay ninguna duda cuando lo investigas a través de las regresiones o de las hipnosis, cuando se cambia de estado de conciencia, de que absolutamente todo lo que está vivo en el plano físico tiene alma. Y de hecho es el alma la que lo vitaliza, ¿no? El ánima es la que lo vitaliza. Y partiendo de ahí, todo lo que está vivo tiene ese alma, de manera que tiene una inteligencia. Incluso en último término, nosotros vamos pasando de plano, en último término, todos surgimos de la misma alma, ¿no? De una unidad. De forma que aquí nos vemos diferentes, en el plano físico nos vemos individuales, las personas, los animales, todo lo vemos individual, pero a medida que vamos subiendo, llega un punto en el que todos hemos surgido del mismo alma y volvemos a la misma alma, ¿no? Y los animales no son una excepción. Tienen la misma alma y además creada exactamente igual que la de cualquier otra forma de vida como la humana. Luego, sobre lo que comentabas de por qué los animales sufren, ¿no? Es una pregunta muy interesante y es la que se hace también mucha gente, muchos seres humanos cuando están sufriendo, el sentido del sufrimiento. Lo que sí se ha visto, la diferencia que se ve entre el sufrimiento humano y el sufrimiento animal, es que normalmente nosotros venimos aquí a tener unas experiencias. El mundo físico ofrece unas experiencias que otros planos, como el plano astral o el mundo espiritual, no tienen. Y el mundo físico tiene una densidad. Y esa densidad incluye la enfermedad, igual que incluye emociones que parecen negativas o que parecen muy positivas, que en otros planos tampoco están. Entonces, todos los que venimos aquí, los que decidimos encarnar aquí, incluidos los animales que también deciden encarnar aquí, vienen a experimentar cosas que en sus planos no están. Y las experimentan igual que nosotros con una finalidad, y la finalidad es aprender de esa situación para evolucionar. Y lo hacen para lo mismo. Hay una diferencia muy importante entre los humanos y los animales, y es que los dos sentimos dolor. El dolor es la experiencia que podemos venir a experimentar aquí. El sufrimiento es algo más humano que animal. O sea, a ellos les duele, pero no alcanzan el nivel de sufrimiento que alcanzamos nosotros porque el sufrimiento nos lo está poniendo nuestra mente física. Esa es la que nos está creando el sufrimiento. La resistencia, el no aceptar lo que está pasando. Eso nos amplifica mucho. Incluso el dolor físico nos lo amplifica la resistencia. Esa parte los animales la tienen mucho más reducida. Entonces, pueden experimentar y experimentan perfectamente dolor, pero el nivel de sufrimiento nuestro, ellos no llegan hasta ese estado. Son, por así decirlo, más libres y más puros que nosotros en ese aspecto. Eso que dices me trajo el recuerdo de cuando en las comunicaciones, por ejemplo, los animales, las personas preguntan, ¿no? ¿Y está sufriendo? Y sus compañeros animales dicen, pues a mí me está doliendo, pero que no se centre en que si estoy sufriendo. Entonces sí, en esta parte, ¿no? En lo que tú dices, ellos están más ligeros de toda Ah, esta situación de, pues sí, o sea, sí me duele, pero tampoco estoy porque me duele, cómo es que me está sí, pasando esto. O sea, no, ellos están como en esta aceptación de eso es- que está ocurriendo. exacto, exacto. Ellos tienen esa aceptación. Sí, sí, y no es porque estén diciendo, bueno, ya me pasó, pues ya ni modo, como hacemos los humanos, es, no, en verdad lo están vivenciando desde una parte muy profunda del decir, pues esto es lo que estoy viviendo y está así, por Mm, estar muy como en el presente, muy esa- conectados en el presente, ¿sí? Entonces, sí. yo creo que eso es algo muy bonito de los animales, que podemos todos aprender, los humanos sobre todo, del decir, bueno, yo sí desde dónde estoy vivenciando lo que me está ocurriendo en mi vida, desde en verdad el dolor o desde mucho sufrimiento. Ajá, sí, sí, exacto. Sí, Y les vemos cómo expresan y experimentan las emociones con mucha más utilidad que nosotros. De repente, un animal se enfada por algo que está pasando en el presente. Y cuando eso deja de pasar, se le pasa el enfado. Algunas veces les puede durar un poco más, ¿no? Pero se les pasa el enfado. Es como que la emoción viene, cumple su función y se va.
Somos nosotros los que nos identificamos con la emoción y empezamos a generar rencor, odio, envidia. Eso nos lo genera nuestra propia mente, ¿no? Pero ellos usan la emoción exactamente para lo que es, para que me indique lo que está pasando y lo que tengo que hacer en esta situación, y después la dejan ir porque no se identifican con ella. Sí, exactamente, sí, toda esa parte también, ¿no? De ligereza de ellos y de estar siempre en esto tiene una función, no lo piensan así, pero esto tiene una función, sirve para esto y entonces ya después lo dejo ir. Exacto. Entonces, ajá, es esta parte muy, muy ligera de ellos que a mí la verdad me encanta de cómo lo manejan, ¿no? Y no se quedan ahí atrapados. Y en esta parte también hablando del cómo ellos lo manejan y de las preguntas que además suelen preguntarnos es, cuando, por ejemplo, un animalito muere de la misma enfermedad que tenía su humano, el humano sana y el animalito se muere. Entonces, el humano se queda con un pensamiento de, es que entonces él porque fue bueno y se murió de lo que yo tenía, entonces él va a ir al cielo, pero como yo me quedé y él se murió por mi culpa, entonces yo me voy a ir al infierno. Y entonces empieza a ver como toda esta dinámica como de una separación y empieza, claro, un proceso muy arduo de un duelo, de pues toda esta culpa y además muchas creencias encima sobre todo esto que está ocurriendo. ¿Tú qué es lo que has visto en tus terapias? Sí. Cuando un ser humano tiene una enfermedad, la que sea, esa enfermedad responde a su planificación de vida o a algo que, aunque no estuviera planificado que saliera en forma de enfermedad, sino en forma de emoción, no ha encontrado salida de otra forma y sale a través del cuerpo. Pero siempre va a pertenecer a un aprendizaje que ese ser humano ha venido a hacer. Siempre. Nunca tenemos una enfermedad porque sí. Siempre va a responder a algo que hemos planificado nosotros tener o algo que teníamos que sacar y no habiéndose encontrado otra forma, pues ya entonces en la edad adulta empieza a salir por el cuerpo. Eso no nos lo puede ahorrar nadie, porque es un proceso que hemos elegido nosotros con el diseño de nuestra vida desde el mundo espiritual y no nos lo puede quitar nadie. Entonces, cuando un animal experimenta la misma enfermedad que su humano, normalmente lo que se ha visto es que viene a acompañarlo en ese proceso, pero no que le esté quitando a él la enfermedad para quedársela a él y entonces marcharse, sino que lo acompaña en la enfermedad. Es la forma de mayor empatía entre ellos y se van ayudando mutuamente. El humano está ayudando al animal con el proceso de su enfermedad porque empatiza mucho porque la tiene igual y el animal hace lo mismo con el humano. Y entonces es un proceso de acompañamiento. Después, cuando eso se resuelve, puede ser que los dos desencarnen o puede ser que uno desencarne y otro no, según lo que estuviera planificado y según hasta dónde hayan llegado de evolución a través de esa enfermedad. Pero el animal no le ha quitado la enfermedad al humano, seguro. Y esto que dices es súper importante porque desde todo el amor también de los animales, hacen esta parte que tú dices, ¿no? Que empatizan tanto con el humano y que también, bueno, es parte del proceso de evolución del animalito, o sea, como dices, Claro, no es que yo te lo quito, yo me lo quedo y tú fuiste el culpable, o sea, no es una dinámica así. Allí lo veríamos como un poquito medio lineal de esa manera y de la otra manera es verlo como desde todo este amor que hay y todo este trasfondo de evolución que tienen ambas partes. exacto, exacto. En Y algo este que, plan, perdón, en no, este no, plan dime. evolutivo que estáis hablando, hay una pregunta en el chat que iré dando un poquito paso y pregunta Yolitza Fernández. Te pregunto por qué hay animales que vienen y sufren abandono, crímenes, maltrato, hambre, abuso. ¿Todo esto es porque les toca o porque eligen esa vida en este plano? Claro, En cuanto al plan de vida, ¿no? Que estamos hablando de si cogen cosas, no cogen cosas. ajá, claro.
Esa es una pregunta complicada porque desde un punto de vista exclusivamente físico no se puede comprender y resulta intolerable para nuestra parte física y para nuestra emoción física que alguien pueda sufrir algún tipo de daño o de abuso. Entonces, Ujú. mentalmente es muy difícil de entenderlo. Lo que vemos cuando vamos a esos otros estados de conciencia es que los aspectos importantes se van a planificar y después aquí cada uno va a tener libre albedrío, va a tener voluntad para poder hacer lo que quiera, lo que vaya considerando según su nivel de conciencia. Entonces, hay situaciones que vamos a tener que atravesar, aunque aquí nos cueste concebirlas. Nadie concibe, por ejemplo, perder a un hijo o perder a su animal. Desde aquí parece inconcebible. Desde allí lo entendemos perfectamente. Y con cualquier otra situación que también experimentan los animales, es inconcebible que los abandonen o que se les maltrate. Todo eso es muy difícil de entender. Hay cosas que están diseñadas para que ese animal experimente y el ser humano también, y hay cosas que suceden por el libre albedrío de ese ser humano. O sea, Ujú. nosotros hemos visto, por ejemplo, en personas cómo está diseñado, por poner un ejemplo, ¿no? Que un padre sea muy frío con su hijo, que tenga mucha frialdad con su hijo, que tenga muy poco apego con su hijo y casi que lo desprecie, y eso está planificado porque el padre y el hijo tenían que aprender algo de esa forma, que ellos saben lo que tienen que aprender, pero no está planificado, por ejemplo, que le pegue. Eso no está planificado, por ejemplo. En este caso, yo me acuerdo de un caso concreto donde eso no estaba planificado. Entonces, hay una parte que sí está y otra que por el libre albedrío que en ese momento el padre toma, llega a darle un maltrato físico. Y eso no estaba previsto. Esas son precisamente las cosas que nos vamos a llevar después y que tendremos que solucionar en una vida siguiente. Todo lo que no estaba planificado y yo me pasé de largo, me pasé de la línea y generé un sufrimiento y un dolor que no estaba planificado para eso. Y pasa exactamente igual con los animales. Pueden venir a experimentar cierto tipo de situaciones difíciles, pero si te pasas de lo que está planificado, toda esa parte que tú te has pasado, después tendrás que, no te va a culpar nadie, porque el mundo espiritual no funciona con juicios ni con culpa. Tú como alma, cuando sales de esta vida, sabes dónde te has pasado, lo que has hecho bien y el sufrimiento que has generado de más. Y tú querrás solucionarlo en una vida siguiente, ¿no? De alguna forma, ¿no? Para que tú puedas equilibrar lo que pasó. Vale. Esto de que hablas del solucionar en una vida siguiente también, por ejemplo, se preguntan mucho si cuando los animales, por ejemplo, las personas que trabajan en refugios, cuando los animales han sido precisamente muy maltratados y han vivenciado cosas muy tremendas y ya han llegado al refugio, pero por ejemplo, se quedaron viviendo ya toda la vida en el refugio, si van a reencarnar y nuevamente van a reencarnar en situaciones iguales o ya van a reencarnar en algo diferente. Sí. Eso va a depender de lo que el alma, que en ese momento está encarnada en un perro o en un gato, por ejemplo, decida cuando llega al mundo espiritual. Cuando llega, igual que nos pasa a nosotros, y evalúa la vida que ha tenido, decide si los aprendizajes que él se había diseñado están cumplidos o si ha quedado algo pendiente y entonces necesita volver a revivir alguna de esas experiencias o volver desde el inicio al punto, regresar al punto en el que se fue, por ejemplo. Pues eso, si se marchó en un refugio pero nunca estuvo ahí hasta el final, pues a lo mejor cree que necesita encarnar directamente en un refugio, como nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Que podemos volver a encarnar desde el punto donde estábamos. Por eso hay gente que desde muy, muy pequeña siente emociones que no se corresponden con las vivencias que tienen y vienen con muchísima tristeza y dice, no le ha pasado nada, ¿no? Pero viene con la emoción al punto en el que la dejó para poderla seguir trabajando y desprenderse de ella, ¿no? Y los animales pasa igual, cuando ellos salen de ese cuerpo de animal y vuelven a ser almas con su inteligencia, pues entonces decidirán lo que necesitan para continuar con su evolución. Y
también entraría otra pregunta que nos hicieron, Joaquín, que decían que cómo era más bien, cómo era la forma en la que elegían para nuevamente regresar a la Tierra, que si había como, pues sí, como ciertos parámetros, por decirlo así, en los cuales dijeran, ahora sí ya está listo para que nuevamente reencarne. ¿Parámetro que te refieres, o sea, a cómo eligen otra vez el cuerpo que van a tomar o Sí, algo así? sí decían que preguntaban que cuánto tiempo tardaban ya en el mundo espiritual o si ya habían más elevados del mundo espiritual, de cómo hacían para decidir que ya estaban listos para regresar a reencarnar, que cómo Sí. era que lo hacían, que si había como, no sé, como pasar por algunos Sí, estadios o preguntabas. no. Ay, Ujú. se me- le ha No, no, colgado. dime. Vale, Mora está. Joaquín. Ah, Joaquín también. Vale, que de repente os habíais congelado los dos, perdón. En el chat pregunta Francisco, la reencarnación tarda bastante, nos contaste en el anterior directo, pero hay casos en el que no haya pasado muchos años. Entonces te la cuelo esta pregunta junto con la de Mora. Sí, sí, sí. Normalmente la diferencia principal que encontramos entre nuestras reencarnaciones como seres humanos o las reencarnaciones como animales, y de eso va a depender también la duración, es que nosotros, cuando venimos como seres humanos, al salir del cuerpo e irnos al mundo astral, al plano astral, llevamos mucha emoción encima. Entonces vamos a estar un tiempo, esto pasa como en la Tierra, ¿no? Depende de cada caso, pero habitualmente estamos bastante tiempo en el plano astral, cerca de nuestros seres queridos, hasta que podemos quitarnos de encima, desintegrar todas esas emociones que nos están pesando y que como vibran más bajo que los planos a los que vamos a ir, hasta que no nos desprendemos de ellas, no podemos seguir subiendo. Entonces, la diferencia con los animales es que ellos no cargan tanto peso cuando se van de aquí. Su paso por el plano astral es mucho más rápido que el paso que hacemos nosotros. Y llegan directamente al mundo espiritual. Lo que les sucede a ellos también, igual que a nosotros, es que ese mundo espiritual es el lugar en el que más tiempo pasamos. En realidad, esa es más nuestra casa que esta. La vida en la Tierra es una experiencia, pero no es nuestra casa. Venimos aquí porque planificamos aprender algo, casi como si fuera un videojuego. Se planifica, se diseña, bajo, paso pantallas, aprendo y vuelvo otra vez a mi casa. Por eso normalmente entre una encarnación y otra, pues pasa mucho tiempo porque tú estás haciendo cosas en tu casa. En el mundo espiritual tienes tu familia de almas, tienes lugares en los que trabajas, aunque parezca una locura, tienes cosas que hacer allí y también estás evolucionando allí. ¿Cuándo deciden, por ejemplo, los animales que quieren volver a encarnar? Cuando han estado ya un tiempo con su grupo de almas y el grupo de almas se pone de acuerdo para poder volver a venir aquí a vivir esa experiencia. Porque además lo que vive un alma ayuda al resto de su grupo, para los animales y para las personas. Y el tiempo que va a pasar, es verdad que parece que los animales tardan menos tiempo en volver que las personas, pero precisamente porque su paso por el astral también es mucho más breve. Hay casos en los que un animal puede volver muy pronto. Pueden haber casos puntuales donde un animal vuelva muy pronto, también donde una persona pueda volver muy pronto, pero habitualmente pasa tiempo, pasan años, muchos años, hasta que vuelve a encarnar. Y una pregunta al hilo de esto también que nos deja Yolitza en YouTube. ¿Puedes hablar de qué significa trascender? Porque se dice que hay almas que no trascienden y otras sí. ¿Eso es así? Vale. Por trascender entendemos, cuando hablamos de trascender, sería como superar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de trascender las emociones, significa que la emoción que tengo la supero, la traspaso. Entonces la emoción se va y yo me quedo con ese aprendizaje. Cuando lo hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, trascender es cambiar de plano. Trasciendo el plano físico porque mi vibración se va elevando
Y entonces entro ya al siguiente plano de existencia, al mundo espiritual. Y todos, en eso además no hay ninguna duda, todos trascendemos hasta el mundo espiritual. Todos. Es un camino de sentido único. O sea, en cuanto abandonas el cuerpo, el único camino que existe es ir trascendiendo planos hasta que llegas a tu lugar, hasta que llegas al mundo espiritual. Los animales, por supuesto, también, todos. O sea, nadie se puede quedar sin trascender alguno de los planos hasta llegar al mundo espiritual. Todos. Puede ser que algunos tarden más que otros, eso sí pasa, dependiendo de su vibración. Pero trascender hasta el plano más alto, trascendemos todos. Por la parte que decías también en el programa anterior, Joaquín, que decías que muchas veces cuando mueren los animales o las personas y llegan al plano astral, deciden estar también un tiempito más como para acompañarnos. Entonces también eso quizás, bueno, depende del tiempo en el que vayan también transcurriendo para llegar al tiempo a donde van a estar, ya que es su lugar final. De Sí. esta decisión también, ¿no? De yo decido quedarme un poquito más, porque muchas veces se confunde en que si el animal decidió quedarse es lo estás atrapando, cuando en realidad fue una decisión de aquel ser para acompañarnos desde el amor. Exactamente, exacto. No hay nada que nosotros podamos hacer para retener a ningún ser querido desde el plano astral. No podemos hacerlo, aunque quisiéramos, no podemos retenerlo a nuestro lado. Si es verdad que ellos van a estar a nuestro lado el tiempo que, primero, el tiempo que haga falta, que necesiten ellos a nivel astral, o sea, el tiempo en el que tarden de separarse de encontrar ese desapego que tienen al ser humano, de trascender esas emociones o soltarlas, que también las tienen, y ese tiempo seguro que lo tienen que pasar en el plano astral, no pueden todavía subir más. Y luego sucede lo que tú dices. Una vez que ya pueden marcharse, ellos pueden tomar la decisión libremente de permanecer un poco de tiempo más cerca de sus seres queridos. No todo el que quieran, porque con el cuerpo astral pasa como con el físico. El cuerpo físico, quieras tú o no, se va a morir. Y pasa igual con el plano astral. Nosotros somos como si fuéramos una cebolla, ¿no? Entonces ahora mismo estamos con esta capa que es la física. Quiera yo o no, esa capa física llega un momento en el que muere y yo paso a vivir desde mi siguiente capa, que es mi capa astral, mi cuerpo astral para el plano astral. Y ese cuerpo astral está hecho de emoción, de manera que cuando estoy mucho tiempo en el astral, esa emoción también se va desintegrando, ese cuerpo se muere y es cuando yo puedo subir con mi siguiente cuerpo, mi cuerpo espiritual, y llego al mundo espiritual. Vamos teniendo diferentes vehículos. Entonces, cuando ese cuerpo astral se ha disuelto, puedo querer quedarme un poco más y me puedo quedar un poco más, pero llega un momento que aunque se quiera quedar cerca de su humano, tiene que seguir subiendo. Por eso hablábamos de que no lo puede retener, porque incluso ni él mismo se puede retener en el plano astral al final. Tiene que seguir elevándose. Dos preguntas que hay en el chat. Una sobre el tema anterior de la reencarnación. ¿Puede un animal reencarnar y regresar al mismo hogar? Lo que pasa es que habitualmente, como pasa tiempo entre una reencarnación y otra, habitualmente no está disponible el mismo hogar para ese animal. Porque cuando va a volver a reencarnar, las almas que estaban en ese hogar ya también han ido desencarnando. Entonces, que puntualmente puede regresar a ese hogar si su reencarnación es corta, sí puede regresar a ese hogar, pero habitualmente no lo va a hacer. Algunas veces hay preguntas así porque los animales, cuando llega uno nuevo, por ejemplo, se comporta de una forma muy parecida a cómo se comportaba el animal que había antes. Sí. Y entonces hay personas que pueden creer que ese que acaba de nacer puede ser la reencarnación del que se ha ido hace no mucho tiempo. Pero lo que les pasa a los animales es que ellos están todo el tiempo conectados con el plano astral. Ellos están viéndonos a nosotros en este momento en el físico, quiero decir, tu animal que está vivo aquí físicamente, te está viendo a ti y al mismo tiempo está viendo el plano astral, porque tienen esa capacidad.
Entonces, si un animal tuyo se acaba de marchar, acaba de desencarnar o hace poco tiempo que se fue y llega un animal nuevo, está con él. Y es fácil que imite comportamientos que tenía el otro porque lo está viendo. O que incluso la energía del otro se junte con la suya y se comporte como se comportaba el otro durante un tiempo. Pero no significa que sea el mismo, sino que está al lado del que había, que nosotros Ujú. ya no vemos, pero ellos sí, y se copian, se imitan, y entonces se comporta de una forma similar. Y Exactamente. luego, en Ay, cuanto a la parte de estar, cuando están en el plano astral, nos pregunta, por ejemplo, y respecto a nuestra comunicación con ellos cuando están así, o allí, perdón, o de ellos con nosotros. Hay dos preguntas. Una dice Francisco, todos los días hablo a Pompita después de casi 2 años de su partida. ¿Él puede escuchar todo lo que le digo? Ujú. Sí, sí lo puede escuchar perfectamente. Porque cuando estamos en el plano astral, desde el plano astral, su animal, por ejemplo, en este caso, lo está viendo igual que cuando estaba vivo físicamente. O sea que lo está viendo igual y lo está escuchando igual. La diferencia es que como ya está completamente en el astral, lo puede entender todavía mejor de cómo lo entendía físicamente. Porque ya hay más conciencia y más conocimiento en ese plano. Ujú. Pero puede escuchar perfectamente lo que le dice y notar lo que ese humano está sintiendo. Todo ese campo de energía emocional desde el astral lo está notando perfectamente. No le Ujú. hace daño aunque esté sufriendo, porque entiende el dolor que está teniendo. Ni le Porque hace daño, ni, perdón, sí, sí, no, sigue, dime, sigue. dime. Que No, que ni le hace daño, ni le agarra, le ata el humano al exacto, animal, que es lo que decía Mora también, ¿no? Que es otra pregunta. exacto, exacto. Porque el dolor además que está sintiendo en ese momento de desapego el humano, también lo está sintiendo el animal porque también ha experimentado ese desapego forzoso. Entonces hay un tiempo donde el animal también le duele esa separación. Les Ujú. pasa como a los humanos, que no es el mismo dolor, aunque hay una diferencia muy grande, y es que el que está en el astral ya sabe que no hay muerte, porque se acaba de morir, y ve que no se ha muerto, pero quien todavía está aquí no está seguro de que vaya a seguir viviendo o se vayan a ver, ¿no? Y eso en el duelo marca una diferencia. Pero los dos Claro. están experimentando esa separación y entienden el dolor, ¿no? Ujú. y lo Y la entienden otra desde es ay, en perdón. cuanto a las señales que recibimos de ellos aquí en el astral, que dudamos siempre nosotros, ¿no? De si son verdad o no. Entonces dice Patti, he tenido sueños lúcidos con mi perrita, muerta hace 21 días, hablando con ella, y me enseñó cuál era la lección que me había dejado. Pero ahí viene su pregunta, ¿es mi dolor o puede ser posible que esto haya ocurrido? Eh, Puede ocurrir perfectamente y ocurre con mucha frecuencia. Lo que pasa es que es verdad que nuestra mente física tiende a juzgar lo que acaba de pasar y le cuesta creérselo, le cuesta aceptarlo, pero sí que hay, aunque la mente dude o no se lo crea, sí que internamente notamos que ese sueño que hemos tenido no era un sueño, porque hay una diferencia. Cuando tú vuelves de un contacto real, no vuelves como cuando ha sido un sueño de la mente, un sueño únicamente mental. Vuelves con una emoción muy clara y con un recuerdo muy claro de lo que ha pasado. Y ese recuerdo no se te olvida. Los sueños a los 3 o 4 minutos de despertarte han desaparecido. Incluso las pesadillas, desaparece muy rápida la emoción. Sí. Los contactos a través del sueño mientras dormimos son muy frecuentes. Y sobre todo, además, si se trata de un sueño lúcido o algo así, donde todavía hay más conciencia todavía de lo que está pasando. Y ahí es donde van a aprovechar nuestros seres queridos para comunicarse con nosotros y explicarnos aquello que necesitamos recordar. Entonces, yo no tengo ninguna duda de lo que decía esta mujer en el comentario, de que ese contacto haya sido completamente real. Ujú. Y de lo que decías antes, Joaquín, de la parte donde ellos ya en el astral tienen esta parte del poder ver desde otro foco ya también a todo lo que nos está ocurriendo y también, bueno, su propia vivencia. Yo he visto en las comunicaciones esta parte de cómo los animales lo dicen desde mucha claridad y
y con todo este arropo para el humano también, de poder entender muy bien qué es lo que les está ocurriendo y muchas veces preguntan, pero ¿cómo puedes saber todo eso si ya no está? Entonces, pues no es que ya no está, sino es la parte que tú acabas de explicar, que está, pero está de otra manera y claro que se está dando cuenta absolutamente de todo y todavía con mayor claridad. Exactamente. Sí, Ujú. exacto. Sí, sí, entonces esta parte es muy bonita también, ¿no? Del que el humano pueda saber que no hubo un corte, como decías también en el programa pasado, no hubo un corte en el amor ni en el vínculo, sino simplemente es diferente y que el humano nos tenemos que acostumbrar a una nueva forma de estar con aquel ser, pero no es que ya se perdió, no es que ya se cortó, ni que ya nos olvidó, ni nada de eso. Ajá, en absoluto. Ni siquiera cuando, porque a veces puede surgir la duda, ¿no? De, bueno, va a estar conmigo mientras está en el astral, pero cuando llega al mundo espiritual y ahí ya empieza a hacer sus cosas, pues igual me Ujú, olvida. No se ujú. olvida, porque la conexión que existe como almas, esa permanece intocable durante todos los planos que vamos atravesando. Y de hecho es muy normal, por ejemplo, en las conexiones con hipnosis, donde el paciente, aunque hayan pasado años desde que murió su animal, cuando hace esas conexiones, que el animal venga a recibirlo perfectamente y a comunicarse con él. Incluso cuando vemos las planificaciones de vidas en las regresiones, que está todo el grupo de almas reunido decidiendo cómo va a ser la vida, si en esa vida va a haber un ser en forma de animal importante para esa persona, está ahí sentado a la mesa también. A veces porque pertenece a la misma familia espiritual y a veces pertenece a otro sitio, pero viene a esa planificación porque va a cumplir un papel muy importante. Y muchas veces se han visto en la planificación como la gente ve en esa mesa. Ahí no tenemos forma como aquí, ¿no? Somos como seres como más etéreos, pero cuando los pacientes lo ven en las sesiones, los ven con la forma que van a tener en la vida física, para que su mente entienda quiénes son, para poderlos reconocer. Y cuando hay, por ejemplo, un animal, ven la forma perfectamente del animal en la mesa, explicando lo que va a hacer en la vida del paciente. Ujú. Mm. Para quien esté ahora escuchando a Joaquín, está hablando, perdón, de regresiones hipnóticas. Ya te pregunté, Joaquín, en el primer programa, te lo pregunto también en este para los que nos vean de nuevo, ¿cómo podemos saber que una regresión, la gente escéptica, que una regresión hipnótica es cierta, es verdad, lo que he visto es? Sí, sí. Cuando se hacen regresiones y nos vamos atrás en el tiempo a ver nuestras vidas pasadas, eh, hay varias cosas que nos ayudan a darnos cuenta que lo que estamos viendo no pertenece a la imaginación. Nosotros y de hecho se han hecho investigaciones muy buenas acerca de eso, ¿no? De personas en hipnosis durante meditación o durante regresión y se les hacen, se les está haciendo al mismo tiempo un TAC o investigaciones así, se ve cómo se activan áreas cerebrales de recepción de nueva información. Y eso se ha visto, ¿no? O sea, áreas que se activan solo cuando la información no estaba en ese momento en el cerebro físico de la persona. Y eso se ha visto, se ha estudiado mucho con monjes en estados de meditación y con personas durante conexiones a través de hipnosis. O sea, que la información que se recibe, el cerebro no la tenía. Pero a nivel práctico, el paciente, como lo va a sentir, es porque cuando llega a esos recuerdos, suceden cosas que no esperas que sucedan. Y eso es lo que le ayuda a darse cuenta, aunque a veces hay que explicárselo después, de que lo que estás viendo no puede venir de tu imaginación. Cuando yo imagino una historia, me voy al pasado e imagino una historia, desde el principio yo sé lo que va a pasar porque la estoy inventando yo. Yo sé qué personaje soy, yo sé lo que está pasando en este sitio al que llego, yo sé cómo se va a desarrollar la historia. Sin Ujú, embargo, en las regresiones, el paciente cuando llega al lugar no sabe nada, no sabe quién es, no sabe dónde está muy perdido porque acaba de llegar al recuerdo y no tiene información de eso. Y hasta que no empieza a adentrarse en el recuerdo, no va teniendo idea de lo que va a suceder. ujú. Y normalmente además es que en las regresiones nunca pasa lo que el paciente cree que va a pasar. A veces vienen con una idea
y nunca pasa, nadie resulta, yo no he visto nunca a nadie que haya sido alguien muy importante en otra vida, alguien, ¿no? Como cuando intentan a veces ridiculizarla diciendo, claro, y si uno se ve siendo Napoleón. Normalmente todos hemos tenido vidas muy difíciles, muy miserables, o sea, y son vidas que a uno no esperaría ver cuando llega ahí, ¿no? Ujú. Y eso en las regresiones. Luego también por los datos. Cuando llegas ahí, el paciente recoge datos, sabe al final en qué año está, en qué ciudad está, cómo se llama. Y entonces luego cuando hace esas búsquedas, puede ver cómo concuerdan lo que él ha estado recogiendo allí con cosas que no sabía y puede comprobar cuando las busca. Ujú. Nos pregunta Amparo que si estás consciente en esas regresiones. Sí. En esas regresiones hay una parte de ti que se queda consciente, por eso se pueden hacer a distancia, porque se usa una hipnosis ligera, y entonces hay una parte que está consciente todo el tiempo y una parte de ti como que se desdobla y es a la que nosotros le prestamos atención, que es la que se va a otro plano de conciencia. Entonces el paciente está muy atento allí, ve todo lo que pasa allí, pero no olvida en ningún momento dónde está. Sabe que está en su casa, en su sofá y lo que está pasando. Entonces, y se puede Bien. tener esa dualidad perfectamente y no interfiere mucho. Ujú. Vale. Sí. En esto que estabas diciendo también, Joaquín, de que, bueno, cuando tenemos la regresión no tenemos acceso así inmediato de, sí, estoy en tal parte, en tal lugar y demás. Esto, por ejemplo, han preguntado los animales cuando ya están en este plano, ellos tienen conciencia plena de a qué vinieron, cuál es su misión, por qué están acá. Han preguntado mucho eso también. Ellos Ajá. sí tienen esta conciencia, porque los humanos pues estamos que en la búsqueda de nuestra misión, que quién somos, que no sé qué, y nos puede llevar mucho tiempo y seguir como a veces medios perdidos. Entonces preguntan si los animales sí tienen esa claridad o tampoco la tienen. Los animales tienen un poco más de claridad que nosotros. Tienen la claridad que tendríamos nosotros si nuestra mente estuviera serena. O sea, sí están más conectados con el lugar donde vienen. Pero recordar exactamente lo que están haciendo aquí, normalmente, hasta donde yo he visto, puede ser que luego haya casos que son diferentes, pero hasta donde yo he visto, recordar exactamente la tarea que están desempeñando aquí no la tienen. Sí saben lo que son, no mentalmente, pero sí saben que no son ese cuerpo físico y por eso además pueden estar viendo el astral al mismo tiempo. Sí están más conectados con su ser, pero recordar exactamente lo que vienen a hacer aquí no, porque les pasa como a nosotros. Una de las cosas que se ve, por ejemplo, en las conexiones o en las regresiones, que más miedo nos da como alma cuando vamos a venir, nosotros venimos porque queremos, pero hay un punto donde siempre experimentamos cierto miedo al reencarnar y es que sabemos que hay una fase de olvido. Y esa fase de olvido, como hay almas que les da mucho miedo olvidar, porque luego saben que a lo mejor lo van a pasar mal, ¿no? O sea, mientras lo entiendo, acepto esa tarea y me la planifico, pero sé que cuando se me olvide a lo mejor voy a sufrir más de la cuenta, ¿no? Entonces hay como un telo de olvido cuando se va bajando por el plano astral hasta llegar al físico. Y eso a los animales también les pasa. Ellos también bajan por el astral y entonces se van desconectando del recuerdo de lo que han venido a hacer para poder vivir la experiencia como algo nuevo, que es la gracia que tiene también para ellos, que la experiencia sea nueva. Si tú sabes todo el tiempo a qué has venido, algunas veces interferiría en tu trabajo, ¿no? Ujú. Entonces vienen conectados a lo que son, pero no con el recuerdo exacto de la tarea que están desempeñando. Y esa experiencia nueva la pueden vivir también tanto reencarnándose en animales como en humanos. Nos pregunta Fabi también. Ajá. Si la reencarnación siempre se produce en animales, de animal en animal, una reencarnación tras otra, o si pueden alternar la especie. Ahí va a depender del tipo de alma. Y ahí se complica un poco más el... Te estamos poniendo a prueba un poco aquí entre todos. No sabes la de preguntas que están entrando, de verdad. Voy a intentar dar paso a todas, a ver si puedo. Esto, no, pero son muy interesantes porque las almas surgen todas desde el mismo sitio,
y después es como que se van especializando y se les va... Tenemos un primer como prototipo de alma que se suele llamar la mónada, que es lo primero que surge, y a partir de ahí es como una materia ya viva, ya individual, y a partir de ahí va cogiendo características, se le van dando unas características. No todas las almas van a aprender ni a experimentar lo mismo. Cada alma, cada grupo de almas tiene una tarea que hacer diferente. Es la forma al final de que se pueda experimentar todo lo que la Tierra ofrece. Si vemos una persona como si existiera uno solo que quiere experimentar lo máximo posible, pues tiene un montón de ideas diferentes para poder experimentar todo lo que ofrece ese terreno, ¿no? Y entonces hay almas diferentes. Entonces, ¿quién se encarna en animal? El animal es algo que está disponible físicamente, es un cuerpo que se ha diseñado físico y que van a entrar o almas de esa línea evolutiva de animal y entonces van reencarnando de animal en animal porque quieren aprenderlo de esa forma, no porque haya una diferencia de Eso. inteligencia o de evolución, sino porque lo deciden así, como hay almas que deciden ir evolucionando como minerales o como plantas, y no la hace menos inteligente que a la humana, porque están surgiendo exactamente del mismo sitio. La diferencia es solo física, y la diferencia va a ser de experiencia. Y entonces Sí. hay almas que encarnan en esa línea evolutiva siempre en animales, y almas que pueden ir alternando y que pueden estar un tiempo encarnando como animales, después considerar que quieren vivir la experiencia humana, después considerar que quieren vivir la experiencia mineral, pero eso también lo hacen las personas, lo hacemos como humanos. Hay personas Sí. que en sus regresiones se han visto como animales, incluso se han visto como montañas y se sentían como era ser un mineral, como era ser una roca, y explicaban por qué querían reencarnarse en eso y vivir una experiencia así. Ujú. Entonces hay variabilidad. Sí que hay líneas que solo encarnan en animales, líneas que solo encarnan en personas o solo en plantas, pero luego puede haber cambios según lo que en ese momento se decida. Yo creo que de aquí viene también, ¿no? Esta parte de esta riqueza del venir nuevamente a la tierra cada vez que venimos, en el poder también reencarnar así, ¿no? En planta, en mineral, en animal, en humano, porque podemos experienciar toda esta gama y entonces de verdad poder saber que somos uno, que no estamos Exacto, separados, de que tú eres el humano, tú eres el animal, esta es la piedra, este es como mucho, lamentablemente estamos vivenciando en este momento, ¿no? De los humanos en los pensamientos de como separado, cuando en realidad somos uno y todos dependemos de todos y todos nos construimos con todos. Entonces, y desde aquí yo creo que podemos ampliar todo nuestro margen de pensamiento y de creencias, sabiendo que todos somos únicos, pero valiosos, integrados con todo. Sí, o sea, exacto. venimos como Sí. uno, pero porque venimos con esta experiencia propia, pero no es porque estoy separado, sino Ujú. porque Exacto. vine a vivir esta experiencia. Sí, Sí. eso a mí me parece que es lo más importante de todo. Llegar a esa comprensión es lo más importante y es lo que al final se ve que es la tendencia y además el tiempo que estamos viviendo se dirige hacia eso y es que pese a aquí tener esa forma individual o en el astral o en el mundo espiritual mantener esa forma individual, que puedas ir dándote cuenta y conectando con el resto de cosas porque literalmente somos lo mismo, literalmente. O sea, literalmente tú y yo, no, cuando decimos que somos iguales, no es una forma de hablar, es que Ujú. somos exactamente iguales. Es el mismo alma experimentándose desde dos puntos de vista. Un alma que lo está experimentando desde el punto de vista de una mujer en México que se llama Mora y de un chico que está en España que se llama Joaquín. Pero eso es dos experiencias diferentes que al final, en último término, está viviendo un único ser. Exacto. Exacto, y que eso igual también lo vivimos con nuestros animales. A mí me parece esto súper importante de que todos los que tienen animales de compañía o animales que viven en granjas y demás, sepan
que los animales también son seres así, o sea, que vienen completos, que no son seres aislados o nada más porque es el animalito y yo lo quiero mucho, sino el saber que son seres que vienen con una misión, con un propósito, con un destino, que tienen un pensamiento, que tienen un alma y que ellos también tienen un propósito propio de evolución. Entonces yo creo que si vemos desde allí a los animales, aún podemos honrarles más que solamente nuestro cariño de cuidado porque es mi animalito que amo mucho. Si damos yo creo que ese brinco, podemos en verdad honrar a aquellos seres que están compartiendo con nosotros este viaje en este plano o este viaje que están con nosotros dentro de nuestra familia Sí, en sí, este momento. Ujú. sí, exacto, exacto. Y de hecho, nos van a permitir experiencias donde cuando se entienden bien se despliega toda nuestra oportunidad de trascendencia. Los seres vulnerables, cuando nos ponemos delante de ellos, nos están dando la oportunidad de observar realmente quién soy yo y qué hago con un ser vulnerable. No tiene mucho valor cómo te comportas con tu jefe, porque no tienes mucho para elegir. Pero sí tiene mucho valor cómo te comportas con un ser vulnerable. Sea un animal, sea una persona que en ese momento está en un momento de vulnerabilidad completa en la calle. Y ahí es donde se te está dando a ti la oportunidad de que observes lo que tú eres de verdad. Y eso lo vas a mostrar con ese ser vulnerable que se te pone enfrente. Hablando de seres, bueno, hay varias preguntas en el chat, voy a dar paso a todas las que pueda, pero Patti Vélez nos dice, los niños, ¿no? Que también lo tratas en tu libro. Mi hijo tiene, bueno, son preguntas, van a ser un poco raras, dispersas, pero yo, o sea, quiero decir que inconexas, perdón, no me salía la palabra exacta, pero yo te las hago. Patti, mi hijo tiene el don de predecir 2 días antes que van a morir nuestros animalitos y familiares muy cercanos, porque en sueños se lo dicen. ¿Tienen esos dones las almas? Sí. Nosotros como almas, todos, hemos planificado nuestra vida y entonces nuestra alma sabe lo que va a pasar. Nuestra alma no tiene duda de lo que va a pasar. Lo que pasa es que nuestra mente física nos tiene tan desconectados de nuestro ser, nuestro ego nos desconecta tanto de lo que somos, que no traemos a la conciencia los recuerdos que tiene el alma. Los niños, por ejemplo, sí tienen más acceso a esa información, a la información que traen como alma. Aquí sí que quiero hacer un matiz porque yo he dicho que hay un olvido. Y entonces puede decir alguien, ¿no has dicho que hay un olvido? Entonces, ¿cómo recuerdas, no? Hay un olvido en la conciencia. Cuando entras aquí hay un olvido. Como alma, el conocimiento está. El olvido es de la conciencia. Entonces, cuando yo me conecto con mi alma, con mi conciencia, puedo conectar con el desarrollo que va a tener mi vida, que es lo que llamamos intuición. Intuyo lo que va a pasar, pero es que como alma ya sabes lo que va a pasar. Y eso les pasa a los niños. Sobre todo si durmiendo, como accedemos al plano astral, donde está registrada toda esa información, podemos acceder a la información o conectar con alguien de nuestro grupo que nos vaya a decir lo que va a pasar. Pero más que se lo digan, normalmente es que acceden directamente a la información, saben lo que va a pasar. Vale. Y luego hay personas que tienen preguntas sobre el grupo de almas, ¿vale? Y dicen, por un lado, si los propios animales que han convivido con nosotros en casa, pues imagínate que tengo 3 gatos, los 3 forman parte, se encuentran en el plano astral y forman su grupo o no tiene por qué. Y luego me preguntan también, de alguna manera, que si el dolor que sentimos por su partida es directamente proporcional a que sea de nuestro grupo de almas el animal que se va. Vale, Es vale. decir, vale. Sí, sí, te entiendo. Puede que pertenezcan, en cuanto a la primera pregunta, pueden pertenecer al mismo grupo de almas esos 3 animales o no. Eso no lo podemos saber nosotros con antelación si pertenecen o no. Puede ser perfectamente que cada uno sea de un grupo diferente y se reúnan ahí, como pasa en una familia humana. Tú puedes tener una familia de 6 miembros y que solo sean de tu grupo de alma 2, 3 o ninguno.
Vale. Y luego, lo que comentabas, la proporcionalidad del dolor tampoco tiene por qué ver con si pertenece a tu grupo de almas ese animal o no. Tiene más que ver la conexión que sientes mientras está ese animal contigo. Tú puedes quererlo mucho y es diferente a cuando notas una conexión muy especial con alguien, animal o humano. Cuando notas mucha conexión con ese ser, normalmente si vemos después que o pertenece a tu grupo de almas o a un grupo muy cercano, o ya te has reencarnado muchas veces con esa alma, entonces os conocéis mucho ya, ¿no? Ujú. Pero el dolor no lo mide tanto porque el dolor normalmente, como se mezcla con nuestro sufrimiento y con nuestro apego físico, hay una parte que estamos considerando dolor y es más mental que espiritual. Vale. Y una pregunta técnica esta vez. Me preguntan si tienes Instagram para seguirte. De Vale, paso voy a poner tus redes sociales mientras contestas. sí. Instagram tenía hasta hace poco que se ha cerrado la cuenta. Entonces, de momento, la única que estoy utilizando es la cuenta de Facebook, que se llama Círculo de Búsqueda. Ahí en Facebook, buscando Círculo de Búsqueda, sale la comunidad donde me pueden encontrar. Vale. O en tu página, ¿no? También que tienes allí en la parte del blog y todo Sí, esto, cosas que sí, escribes o entrevistas que te han hecho, sí, también exacto. para los Ahí, que quieran sí, como escuchar más ampliamente todo tu trabajo. sí, esa es triom.es, con M, Triom, sí. Ahí sí que hay una recopilación de los artículos que vamos publicando en Facebook, de las charlas, de todo eso, eso está ahí, sí. Sí, sí, para que te puedan seguir, porque sí, muchos nos han preguntado que en dónde podían seguirte, que cómo podían hacer, que cómo podían contactarte. Entonces, bueno, también ahí por tu página está la forma en la cual se pueden contactar directamente contigo para si quieren alguna sesión o algo así también. Sí. Ujú. Y pues creo que ya estamos casi en tiempo. Sí. Se nos fue nuevamente volando. Creo que tendremos que hacer una tercera parte, Joaquín. Es que eso estaba pensando, porque yo voy tachando las preguntas conforme te las vamos haciendo. Y es que aquí me quedan un montón todavía. Sí, todavía nos Os quedan lo iba a decir, muchos. o me hacéis o me invitáis por tercera vez, o me dais una de 2 o 3 horas porque tenemos que hablar mucho más. Te vamos a dejar mejor ya para cada 8 días con nosotros, cada 15, que es el programa, porque de verdad que nos quedaron muchas sobre la eutanasia, sobre lo que ocurre, o sea, muchas, muchas que surgen y yo creo que es súper importante que las personas sepan que existe esta forma de conectar, de vivir la existencia y del saber que es algo real, que no es Ah, algo que se está inventado o se está imaginando o nada más por una parte de fantasía, sino que en realidad existe y nos ayuda a todos nuestros procesos en el duelo, en nuestros procesos de vida cotidianos y en cualquier momento que necesitamos de verdad conectar con aquella parte profunda de lo que sí somos y que a lo mejor en una terapia muy tradicional, pues no, nos vamos a quedar un poquito más en la parte mental. claro. Entonces, yo creo que las personas al saber que existe todo este abanico de esta parte maravillosa de poder entrar así a la parte espiritual del ser, pues es una puerta así súper gigante. La verdad, a mí me encanta el tema y me encanta el trabajo que haces, me encanta trabajarlo también. Entonces, yo creo que es importante que muchos lo sepan y que muchos puedan acceder también Ajá. a eso y que Incluso puedan las ver a personas que puedan tener dudas, hay mucha información muy rigurosa de investigaciones que se llevan haciendo durante mucho tiempo acerca de este tema. En la Universidad de Virginia, por ejemplo, pueden encontrar información. Luego el estudio Aware del Reino Unido que se hizo con muchos hospitales, a Raymond Moody, a Elizabeth Kubler-Ross, que ganó 23 doctorados honoris causa investigando el duelo y la muerte. Quiero decir, hay mucha gente muy rigurosa que ha investigado esto y que ayuda a confiar en que lo que estamos hablando aquí no surge de una creencia o de una idea o de una filosofía, sino que de verdad esos estados de conciencia existen
y nosotros los vamos atravesando como hemos hablado. Exacto, y que también no tiene nada que ver con la religiosidad. Exacto. Esa es la creencia que tengas religiosa, es independiente, pero que esto es real y que está en Exacto. nosotros y que todos podemos acceder. No es Exacto. solamente cuestión de algunos, es para Ajá. todos en realidad. Sí, sí. Sí. Pues ahora sí ya veo que ya nos dio exactamente la hora. Ahora, Sí. así es que quedamos próximos a decirles la fecha, que continúa nuevamente con Joaquín Cámara, que nos encantará tenerlo por aquí. En verdad, Joaquín, muchísimas gracias. Yo creo que todo lo que dices da muchísima luz a muchos y les arropa, como siempre te he dicho, el corazón para sus procesos que tienen de duelo por sus amados compañeros. Y que también sepan que no se terminó, como dije en el programa anterior, no se termina el amor aquí. El amor es por siempre y que eso lo tengan bien, bien presente en sus corazones. Sí. Ahí están sus animales con ustedes y sus animales siguen amándoles como siempre. Ajá. Y pues Sí. gracias Joaquín, gracias María. Paso rápidamente a decirles que el próximo 4 de mayo, o sea, la próxima semana, vamos a tener a Laura Trillo, que nos va a hablar de las conductas de los animales antes de morir. Entonces también va a ser un programa muy interesante para que todos puedan saber y tener una idea de qué es lo que pasa, cómo hacen desde una forma muy visual para poder acompañar a todos sus animalitos en los últimos momentos. Y el próximo Animal Dead Café es el 14 de mayo también, para que, el próximo es este domingo y el siguiente es el 14 de mayo, para que entonces estén atentos a cuando sale el cartel en Instagram. Nuevamente, muchas gracias a Cuando el Duelo Pregunta por abrirnos este espacio. Gracias a todos. Un abrazo enorme y que les quede esas palabras de Joaquín en sus corazones. Vuelvan a ver el programa para que todo les quede de verdad allí presente de que existe el mundo espiritual y que nuestros animales continúan vivos de otra manera. Gracias a todos, un abrazo inmenso. Un abrazo a todos, Joaquín, muchísimas gracias. Y Yolanda Gil te pide una segunda parte de tu libro. Así que apúntatelo también. Te vamos a poner a trabajar, Joaquín. ¡Hombre! Pero bueno, muchísimas gracias a todos y os emplazamos en la tercera parte de Una vida infinita con Joaquín Cámara. Muchas gracias, Joaquín. Un beso. Un saludo. Gracias.